Ahora vamos a ir a lo que es el almuerzo. El almuerzo fue pescado y sí, yo sé que les he contado varias veces que a mí casi no me gusta comer pescado, pero trato de hacerlo al menos una vez a la semana porque es nutritivo. Así que vamos a empezar con el brócoli. Este brócoli, como se dan cuenta, lo he cocinado entero porque es mucho más fácil y luego lo paso por agua helada. De esta manera el brócoli no se va a poner de un color así pálido, feo, y una vez que ya lo pasas por agua helada lo puedes cortar en trocitos. Esto acá lo voy a agregar en el arroz más adelante. Simplemente preparé arroz blanco y le voy a agregar trocitos de brócoli. Ahora para el pescado vamos a mezclar diferentes ingredientes que van a ir por encima. Tenemos mantequilla, ajo, paprika, sal, pimienta. Todos los ingredientes están en la pantalla. Lo único que vamos a hacer es mezclarlo. Esto realmente es delicioso. Y no solamente lo pueden utilizar en el pescado, lo pueden utilizar tranquilamente en otro tipo de carne. Tenemos el pescado que lo he puesto encima de papel aluminio porque va a ir al horno. Y vamos a untarlo por encima, generosamente, obviamente. Y una vez que untan todo esto con la mezcla, lo que vamos a hacer es cerrar el papel aluminio y vamos a llevar esto al horno. Yo lo puse siempre a 170 grados más o menos centígrados y se cocinó bastante rápido. 15 minutos es más que suficiente. Incluso si ustedes gustan pueden agregar verdurita adentro, ¿no? Es totalmente opcional. Y preparé una ensalada bastante simple con cebolla, tomate, culantro, choclito desgranado, y que ustedes saben que siempre utilizo el mismo dressing o el mismo aliño para todo, así que allí les dejo los ingredientes y una vez que el pescado está listo lo podemos retirar y le voy a agregar un poquito de culantro fresco por encima y también le voy a agregar rebanaditas de limón para que obviamente lo pueda acompañar. Ustedes saben que el limón y el pescado es una combinación deliciosa y además de eso se ve más bonito. Y voy a servir esto obviamente con nuestro arrocito que, como les había dicho, yo ya lo mezclé con el brócoli. Vamos a poner un poquito de la ensalada y nuestra proteína, que en este caso es pescadito. Pero bueno, aunque ustedes saben que yo no soy tan fan del pescado, realmente ese estaba muy rico. Voy a preparar este pescado con salsa de pesto. Voy a preparar un pesto un poco distinto porque no solamente va a llevar albahaca, sino también le voy a poner un poquito de culantro, hojas de culantro. Aproximadamente estoy agregando como una taza de hojas de albahaca y media taza, digamos, de culantro, ¿no? También conocido como cilantro en algunos lados. Voy a agregar 2 cabecitas de ajo que obviamente están pelados y también voy a agregar el jugo de un limón. Asegúrense de no agregar las pepas porque si no se va a poner amargo. Así que vamos a agregar el limón y luego lo que voy a hacer es agregar nueces que también ya están tostadas. Un poquito nada más, aproximadamente un cuarto de taza. Luego voy a agregar también aproximadamente un cuarto de taza de este Nutritional Yeast que últimamente lo estoy utilizando un montón. Va a ir todo adentro y además de eso vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta y voy a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva. Este es aceite de oliva extra virgen. Y porque no quiero que la licuadora se me vaya a malograr, chicos, porque esta licuadora realmente no tiene tanta potencia, voy a agregar también un chorrito de agua, simplemente agua. Si ustedes quieren de repente utilizar un procesador, probablemente no necesiten agregar más líquido y les va a quedar una mezcla un poquito más parecida a un pesto regular o clásico, digamos, ¿no? Este de acá va a salir un poquito distinto porque tengo que agregar un poco más de agua, pero va a quedar igual de delicioso. No se olviden de probarlo antes de utilizarlo. Una vez que tengo todo mezclado, me gusta probar y ajustar de repente un poquito de sal o si de repente quiero un poquito más de limón. Todo depende del gusto de cada uno. Una vez que tenemos ya nuestro pesto listo, lo que vamos a hacer es tomar cebolla que he cortado en cubos bastante grandes y también voy a agregar tomate. Voy a volver a utilizar estos tomates. Les recomiendo que por favor no hagan esto.
Y a lo que me refiero es que no vayan a cortar los tomates de esa manera, utilicen una tabla de picar, de esa manera se van a evitar de repente tener pequeños accidentes, cortarse el dedo. Realmente no sé por qué lo he hecho, normalmente siempre utilizo una tabla de picar y yo sé que para muchos de repente es algo tonto, pero vamos a tratar de evitar accidentes, chicos. Una vez que tenemos esto aquí ya mezclado, solamente estoy utilizando 2 verduras, voy a agregar la salsa pesto, simplemente una cucharada, separen una cucharada y mézclenlo, o si de repente creen que necesitan más, agreguen un poquito más. Vamos a mezclar esto, asegúrense de ajustar obviamente la sal y la pimienta como les había mencionado anteriormente, y esto va a ir a un horno. Este va a ir a un horno precalentado a 180 grados centígrados solamente por 10 minutos. Vamos a hacer que se cocine, pero que no se cocine demasiado, porque luego vamos a agregar el pescado, que toma un poquito más tiempo en cocinar, para que se termine de cocinar. Espero que tenga sentido. O sea, vamos a cocinar o precocinar estas verduras, luego agregamos el pescado y luego vamos a regresar al horno. Una vez que pasaron los 10 minutos, lo voy a retirar. Lo voy a mezclar, como se dan cuenta está bastante caliente, y voy a hacer un poquito de espacio para acomodar nuestro pescadito. Voy a utilizar 2 filetes de pescado y luego lo que voy a hacer, chicos, es volver a tomar la salsa pesto que habíamos preparado anteriormente y voy a untar esto todo por encima, que cubra todo el pescado. Bastante pesto, chicos, asegúrense que todo esté cubierto. Y como les había mencionado, el horno ya está caliente, así que vamos a volver a llevar esto al horno por aproximadamente unos 15-16 minutos. Yo lo puse por 15 minutos exactos y fue suficiente para que el pescado se cocine, pero no se cocine demasiado. Así que una vez que está listo, vamos a dejar que enfríe un poquito para no quemarnos, y lo que voy a hacer es servir esto en un plato en donde tengo también camote, que es simplemente camote sancochado. Si no saben lo que es camote, camote es batata, es como una papa dulce. Creo que en otros lugares le dicen batata, no estoy segura si tiene otros nombres, pero voy a servirlo con esto y con todas las verduritas que acaban de salir. La voy a acomodar alrededor y prácticamente esa es toda la cena. Miren qué delicia, chicos, es una combinación bastante peculiar, pero me encantó, así que espero que a ustedes también les guste. Para el almuerzo vamos a preparar pescado y voy a empezar con el aliño, que es simplemente jugo de limón, ajo picado chiquitito, también estoy agregando sal, un poquito de orégano, un poquito de pimienta fresca y aceite de oliva. Vamos a mezclar esto bien. Como siempre me gusta utilizar estos frascos que normalmente guardo cada vez que compro de repente mermelada o de repente cuando compro mantequilla de maní. Voy a mezclarlo bien y luego en un bol vamos a empezar a preparar nuestra ensalada. Ya les había mencionado que estaba tratando de comer un poquito más de carne roja, pero también estoy tratando de comer un poco más de espinaca, cualquier verdura de hojas verdes y también pescado, que es lo que a veces no me gusta mucho, pero estoy tratando de incluirlo en mi dieta un poco más seguido. Así que tenemos aquí la espinaca, estoy agregando también camote que he sancochado simplemente con agua y una pizquita de sal. Estoy agregando pepinos, estoy agregando tomate, incluso estoy poniendo cebolla. Estoy agregando también champiñones que, como se dan cuenta, están crudos, los he lavado bien, los he picado, y también estoy agregando 3 pedacitos de aceituna, que me encanta la aceituna, especialmente en la ensalada. Sancoché un huevo que también lo estoy partiendo en 2, y para la proteína, aparte del huevo, voy a preparar este filete de pescado. Este es pescado tuna y realmente es muy rico, chicos. Nunca había probado la tuna. La consistencia o de repente la textura de su carne es muy parecida, digamos, al pollo. O sea, no es tan dura como el pollo de alguna manera, pero no sé, me da la sensación como si estuviera comiendo pollo, y no es tan fuerte. O sea, el sabor no es tan fuerte como otros pescados. Lo único que hice fue sazonarlo con sal, pimienta, y lo cociné con un poquito de aceite de oliva. Una vez que está listo y ha enfriado un poquito, lo voy a agregar encima de mi ensalada. Vamos a agregar el aliño y de esa manera tenemos una ensalada deliciosa, bastante grande y muy nutritiva. Así que ya van a verme preparar diferentes platos con pescado, carne roja, cosas que normalmente no comía tan seguido anteriormente, pero que por sugerencia del doctor lo tengo que hacer. Así que voy a tratar de incluirlo un poco más seguido y usar un poquito más de creatividad con estos platos. Así que espero que les guste esta receta, realmente es deliciosa, me gustó más de lo que pensé, así que estoy segura que a ustedes también les va a encantar.
Ahora para el almuerzo, chicos, yo creo que este es un plato que ya se veía venir. Vamos a preparar estos famosos poke bowls, así que vamos a empezar preparando el arroz. Voy a usar arroz integral, he puesto agua a hervir y le estoy agregando una pizca de sal y también una hoja de laurel porque así es como me gusta. Una vez que el agua está hirviendo, vamos a agregar el arroz que ya previamente yo tenía remojando en agua. Creo que estuvo remojando por un par de horas. De esa manera se van a ahorrar un montón de tiempo porque el arroz integral se demora bastante en cocinar. Y aparte de eso vamos a necesitar diferentes verduras, las que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar pepino, que también, como se dieron cuenta, les quité las pepitas. Además de eso, les quería mostrar que voy a utilizar esta cebollita china, así es como le decimos aquí, pero sé que en otros lugares le dicen cebollín o cebolla larga, creo que también le dicen así. Lo voy a cortar de manera diagonal, de esta manera. Y justo cuando estaba cortando esto me estaba acordando de mis épocas cuando estudiaba artes culinarias y una vez tuve que hacer un examen, chicos, cortando vegetales y estuve cortando cebolla y terminé cortándome los dedos delante del chef, de la profesora. Así que no sé por qué cada vez que corto verduras siempre me acuerdo de ese día que fue traumático, pero bueno, una vez que tenemos todo picado vamos a preparar esta salsita que va a ir con el pescado. Les voy a dejar todos los ingredientes en la cajita de descripción, pero básicamente es un poco de salsa de soya, tiene también vinagre de arroz, tiene quión o jengibre, como ustedes lo llamen, un poquito de jugo de limón, sal, y todo esto lo vamos a mezclar. Incluso agregué también un poquito de ajo y vamos a cortar el pescado. El pescado que estoy usando el día de hoy es tuna, pero pueden usar el pescado que ustedes prefieran. Si quieren usar salmón también lo pueden hacer. Vamos a agregar el pescado dentro de esa mezcla y vamos a dejar marinar por unos 5 o 10 minutos dependiendo de cuán cocido quieren que esté el pescado. Para mí realmente 5 minutos es suficiente, pero hay personas que quieren que se cocine un poquito más, y cuando digo cocinen es que el limón hace que la textura, digamos, nosotros le decimos que se cocine, pero como que ustedes me entienden, ¿no? Agarre un poquito más de textura, digamos, de alguna manera. Pero 5 minutos para mí es suficiente. Y una vez que esto está listo, voy a empezar a armar nuestro poke bowl. Como se dan cuenta, ya el arroz está listo. Voy a dejar que se enfríe un poquito porque estaba súper caliente. Y voy a preparar otra salsita que va a ir por encima. Esta de aquí va a llevar mayonesa light, pero pueden usarla regular también. Estoy utilizando jengibre o quión en polvo, un poquito de sal, jugo de limón, sriracha, bastante sriracha. Esto realmente es a gusto, pero yo les voy a dejar más o menos las medidas que yo estoy usando. Y vamos a mezclar, y si creen que necesitan un poquito más de limón, un poquito más de sal, un poquito más de sriracha, como me van a ver agregar un poquito más aquí, no se preocupen, ustedes pueden alterar la receta dependiendo de lo que ustedes prefieren. Y esta va a ser la salsita que va a ir por encima, que estaba deliciosa, chicos. Así que regresando a nuestro arrocito, lo vamos a servir en un bol porque estamos preparando un poke bowl. Vamos a agregar nuestro arroz, vamos a agregar nuestras verduras. Tenemos el pepino, tenemos aquí las zanahorias que hemos cortado en bastoncitos, tengo también un poquito de palta y vamos a acomodar nuestro pescadito por encima. Voy a agregar un poquito más de esta cebolla china y también vamos a agregar un poquito de ajonjolí tostado por encima, y de esta manera ya casi estamos listos para comer. Miren lo precioso que se ve la combinación de colores, realmente me pone feliz. Y por último vamos a tomar esta salsita deliciosa y la vamos a esparcir por encima de todo el plato, y ahora sí estamos listos para disfrutar de esta delicia, que no solamente es rico, chicos, sino también es bastante saludable. Pueden usar el tipo de proteína que ustedes prefieren, y si de repente no son tan fans de comer pescado crudo, simplemente lo pueden preparar con pollo cocido, pescado cocido, lo que ustedes prefieran. Ahora sí, para esta comida, para esta receta, lo que vamos a hacer es empezar con mango. Tengo un trozo de mango que lo voy a cortar en cubitos chiquititos, así como habíamos hecho con la ensalada que les había mostrado previamente, que había preparado con cebolla, tomate y también con
pepino, todo está cortado del mismo tamaño. Vamos a agregar el aliño que les había mostrado anteriormente, que está hecho con jugo de limón, aceite de oliva, un poquito de menta y también pimienta. Vamos a mezclar y vamos a dejar esto a un lado porque lo vamos a usar un poquito más adelante. Ahora voy a tomar un trozo de palta, aguacate, y lo voy a cortar. Voy a cortar simplemente un trocito que voy a usar y voy a aplastarlo con el tenedor para hacerlo tipo guacamole o puré, como quieras decirlo. Le vamos a agregar un poquito de sal y lo voy a dejar a un lado. Ahora, para esta salsa lo que voy a hacer es mezclar una cucharada de mayonesa. Puede ser mayonesa light, regular. Si no te gusta la mayonesa, puedes utilizar yogur griego, pero la mayonesa realmente ayuda un montón en esta receta. También le estoy agregando chili dulce, que lo puedes conseguir en cualquier tienda china o asiática, y esta vez vamos a utilizar langostinos. Yo tengo langostinos que están cocidos pero están congelados, de esta marca. La puedes conseguir en cualquier supermercado. Yo normalmente compro el mío en Won. Una vez que ya está descongelado, lo he cortado en trocitos chiquitos y le vamos a agregar la mezcla de la mayonesa con el chili dulce. Lo vamos a mezclar rapidito, ajustando siempre si quieren agregar un poquito más de sal, aunque normalmente este tipo de condimentos ya tiene sal. Así que una vez que esto está listo, vamos a volver a dejarlo a un lado y tenemos ya todos nuestros ingredientes. Tenemos los langostinos, tenemos nuestro arroz, que puede ser el arroz que te sobró el día anterior, no hay problema, arroz blanco. También tenemos aquí la palta que habíamos machucado con un tenedor, y tenemos nuestra ensalada a la que le agregamos el mango, ¿no? Una vez que tenemos todo esto listo, podemos ya empezar a armar este plato que es divino y se ve tan bonito, chicos. Realmente, si quieren sorprender a alguien, preparen esto porque es sencillo, pero por algún motivo sorprende. Así que ahora yo estoy utilizando este ramekin para poder armar este plato, pero tú puedes utilizar de repente esos moldes que no tienen base, que simplemente son como aros. De esa manera se te va a hacer mucho más fácil. Pero vamos a empezar con una capa de la ensalada, esta ensalada colorida, que al voltear esto obviamente va a quedar en la parte de arriba. Luego vamos a agregar también la palta, que la voy a esparcir bien. Luego vamos a agregar una capa de los langostinos y finalmente una capa del arroz. Ahora, yo no engrasé el molde y se me hizo un poquito difícil desmoldarlo. Tuve que pasarle un cuchillito, pero si ustedes quieren engrasarlo un poquito, lo pueden hacer. O como les había dicho, si no quieren utilizar un ramekin como lo estoy haciendo yo, pueden utilizar un aro para que de esta manera se les haga muchísimo más fácil desmoldarlo. Una vez que tenemos todas las capas listas de este sushi stack, así es como lo conocen esto, es como si fueran los ingredientes que normalmente utilizas para hacer sushi, pero de otra manera o con otra presentación. Otra cosa que pueden agregar aquí es la selga, así creo que se llama, esa cosa verde que les ponen al sushi. A mí no me gusta para nada, pero si les gusta pueden poner una capita de eso, y luego ya podemos voltear este bol o este ramekin. Pero si utilizan obviamente los aros, no van a tener que hacer todo esto. Yo tuve que arreglar un poquito los bordecitos con un cuchillo porque se empezó a caer, pero no tengan ningún miedo de hacer esto. Simplemente lo vamos a corregir y nadie se tiene que enterar que hemos estado sufriendo para poder desmoldar esto. Miren lo lindo que queda, lo precioso que se ve, los colores, las texturas. Realmente este es uno de los mejores platos que he preparado. Además de eso, que la presentación está a uno, bueno, en mi opinión, ¿no? Por ahí de repente alguien va a decir que no está muy bonito, pero para mí sí lo está. Y luego, tomando la salsita que habíamos preparado con la mayonesa y con el chili dulce, lo voy a agregar alrededor del plato. De esta manera completamos esta receta que, como les había mencionado, es una de las recetas que más me ha gustado hasta ahora. Así que por favor pruébenla. A mi familia le encantó. Yo sé que siempre les digo esto, pero mi mamá, que es la persona que es un poquito más difícil de convencer, realmente le gustó, le encantó. Así que estoy segura que a ustedes también les va a encantar. Ahora vamos a ir al almuerzo y para eso decidí preparar pescado. Ustedes saben que a mí el pescado me gusta muy poco, pero me gusta incluirlo porque sé que es saludable. Así que vamos a hacer una receta que me salió buenísimo. Vamos a empezar con mantequilla derretida. A esto le vamos a agregar cebolla y ajo picado. Vamos a cocinarlo hasta que la cebolla empiece a ponerse suavecita. Cuando todos los sabores ya están combinados, sin que obviamente se dore demasiado, lo vamos a dejar a un lado a que enfríe. Y voy a cortar aquí unas cuantas hierbitas como culantro
cilantro y también dill, que viene siendo hinojo si no me equivoco. Luego vamos a regresar a la salsa que ya está un poquito fría y le vamos a agregar el jugo de un limón. Una vez que tenemos eso listo, vamos a tomar nuestro pescado. Pueden utilizar salmón, pueden utilizar trucha. Luego vamos a sazonar el pescado con sal y pimienta que está recién molida y luego vamos a acomodar todas las hierbitas por encima. Una vez que tenemos esto ya cubierto con las hierbitas, vamos a tomar la mezcla que habíamos hecho con la mantequilla, con el ajo, la cebolla y el jugo de limón y lo vamos a agregar por encima. Es muy importante, chicos, que el jugo de limón, como les había mostrado anteriormente, lo agreguen una vez que la cebolla está un poquito fría, porque no queremos que se cocine, sino le va a dar un sabor un poquito amargo. Una vez que esto está listo, vamos a llevarlo al horno y esto se va a cocinar por de repente unos 12 a 15 minutos nada más. Estoy utilizando un horno bastante caliente, 180 grados centígrados, y una vez que está listo, ¡ay, chicos! Es una delicia. Mi familia volvió a pedir este plato, así que lo volví a preparar esa misma semana, así que ya saben que me salió muy rico. Voy a servir esto con un poquito de arroz blanco que tiene papita sancochada y también un poquito de choclo. Vamos a utilizar pescado. Tengo un filete de pescado que está partido en dos, pero un filete de pescado suficiente para una persona. Lo voy a condimentar con sal, pimienta, un poquito de comino, obviamente por ambos lados. Y luego al final lo que voy a hacer es agregarle el jugo de medio limón. Voy a dejar que repose por unos 5 o 10 minutos aproximadamente para que agarre todo este sabor y luego vamos a terminar de prepararlo. Esta es una receta que me encanta, chicos. Ustedes saben que a mí me gusta el pescado, pero no tanto. Así que esta es una de las pocas maneras en cómo me gusta comer el pescado. Así que si no eres muy fan del pescado, esta receta te va a gustar. Ahora en un bol pequeño vamos a mezclar pan rallado. Este es pan rallado que yo misma lo he preparado. Es simplemente un trozo de pan que puse en la licuadora. A este pan le voy a poner una pizquita de sal. También le estoy agregando pimienta y también vamos a agregar perejil picado bien chiquitito. Luego voy a agregar una cucharadita de aceite de oliva, pero puedes usar de repente mantequilla si tienes eso en casa. Una cucharita es suficiente. Vamos a empezar a mezclar esto. Queremos que todo el pan absorba todos estos condimentos, el aceite, y lo que vamos a hacer es acomodar esto encima del pescado. Esto de acá va a hacer que el pescado se dore, o esta parte de aquí se va a dorar y se va a hacer crujiente. Y como se dan cuenta, chicos, si ustedes prepararían esta receta y la fríen en una sartén, probablemente necesiten mucho más aceite porque una cucharadita no sería suficiente. En cambio, de esta manera podemos controlar la cantidad de aceite, obtenemos los mismos resultados porque va a salir doradito, delicioso, y esto va a ir al horno por aproximadamente unos 15 minutos, de repente un poquito más, un poquito menos, dependiendo del horno que ustedes tengan, ¿no? Lo bueno de esto es que se cocina bastante rápido, se empieza a dorar y una vez que ven ese color dorado crocante por encima es porque ya está listo. Así que lo que voy a hacer es retirarlo con mucho cuidado. Voy a dejar que enfríe un poquito antes de servirlo, y tengan en cuenta que esto lo pueden hacer no solamente con pescado, sino también lo pueden hacer con pollo. Voy a servir esto en un plato de esta manera y voy a acompañar esto con papas sancochadas, simplemente papa que fue hervida en agua con un poquito de sal que voy a agregar al lado. Además de eso, chicos, voy a acompañar eso con una ensalada, y esta ensalada va a estar hecha con las verduras que me sobraron en el almuerzo. De esa manera no tengo que volver a preparar o picar nada, lo guardé en un bol de esa manera, le agregué un poquito de sal, un poquito de limón y está listo para ser usada. Así que con eso, chicos, vamos a terminar el video del día de hoy con todas las recetas. Espero que les haya gustado, que se inspiren. No olviden de regalarme un like si les gustó este video y suscribirse si todavía no están suscritos. Espero que tengan un excelente día. Acuérdense que los quiero mucho, y abajo en la cajita de descripción les voy a dejar toda la información con todos los ingredientes. Además de eso, ustedes saben que pueden visitar mi página web en donde pueden buscar descargas totalmente gratis de recetarios, de ejercicios, un montón de cosas, chicos, que pueden bajar totalmente gratis. Abajo también les voy a dejar toda la información y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.